Listo, chicos. ¿Estaban viendo mi pantalla y escuchándome bien, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces viene ahora esta parte del torque. El torque ustedes intuitivamente ya saben qué es y yo creo que incluso hasta lo han usado. Yo creo que muchos de ustedes de pronto han tenido que en algún momento ver o ayudar a apretar algo y han utilizado herramientas como esta. Creo que aquí le llaman a veces hombre solo a este o también loro, algo así. ¿Qué otros nombres le tienen aquí a esta herramienta que tenemos aquí a la izquierda? Ustedes nunca han apretado nada. En todo caso, si ustedes ven el de la izquierda y ven el de la derecha, ¿ustedes cuál creen que es el que les permitiría ejercer como mayor torsión, hacer rotar mejor las tuercas? ¿El de la izquierda o el El de la derecha. de la derecha? ¿Y eso por qué? Porque nosotros estamos aplicando aquí básicamente en un borde, estamos aplicando una fuerza. Aquí hay una fuerza F y vamos a asumir que es la misma fuerza en ambos casos. Entonces aquí hay una fuerza F, pero resulta que hay otra variable importante y la otra variable importante es qué tan lejos estoy yo de mi eje de rotación. Entonces yo estoy haciéndolo rotar respecto a este eje, entonces aquí hay algo llamado el brazo o la distancia de mi momento de fuerza. Y este brazo es mucho más largo. Los que hayan tenido que, por ejemplo, despinchar una llanta en algún momento o algo así, se habrán dado cuenta que las crucetas, precisamente lo que tratan de procurar es aumentar esos brazos de la fuerza para que sea lo más grande posible. Entonces, el torque permite hacer rotar las cosas, pero ahora nos toca a nosotros tener en cuenta el tamaño de las cosas, porque aquí el tamaño va a ser importante, la forma, la distancia desde donde yo aplico la fuerza para hacer mover. Y pues eso también tiene aplicaciones, digamos, en un motor. Esto es un ejemplo muy sencillo de que si yo soy ingenioso en la forma en que construyo mis dispositivos, digamos que aquí yo estoy haciendo una fuerza así, esto pues va a rotar alrededor de este, y al rotar alrededor de este eje, yo pues voy a transmitir esa rotación aquí hacia una llanta o lo que sea. O sea, esto es una forma básica de ver un motor. Y ahorita les voy a mostrar más animaciones al respecto. Pero básicamente lo que quiere decir esto es que si yo encuentro un mecanismo inteligente para hacer rotar esta parte que tiene una manivela, yo puedo hacer que mis llantas se muevan. Y eso es como el diseño del motor de combustión, que ahorita vamos a ver si aquí se puede visualizar o no se puede visualizar apropiadamente eso. Entonces ese torque, a veces se le llama momento de torsión, pero nosotros pues lo vamos a conocer aquí como torque, es la capacidad de una fuerza de hacer rotar algo. Para eso se necesita o sí es necesario que haya un eje de rotación, porque si yo le aplico una fuerza a algo, necesito pues que rote respecto a algo para decir que eso ejerce un torque. Ahora bien, si ustedes miran este cuerpo arbitrario, tenemos un eje de rotación que está marcado ahí por O, y tenemos un punto P de aplicación de la fuerza. Eso es muy importante. Ustedes ahora tienen que decir respecto a qué rota, una de las cosas que habíamos recalcado antes, y en dónde aplico la fuerza. Ahí es donde aparece la forma de las cosas. Anteriormente todo era un punto. Ahora ya estamos pensando a tener en cuenta la forma de las cosas. Va a ser diferente dependiendo del punto de aplicación. Entonces tenemos una forma, un punto de aplicación, y la fuerza en general puede ir en esa dirección. Yo lo que quiero es que hagamos este ejercicio de pensar si yo cojo esta fuerza y la divido en dos componentes. Miren que la dirección del vector SR, el vector que va desde el origen rotación hasta el punto de aplicación, me permite a mí descomponer esa fuerza en dos partes. Una parte es esta, que será, vamos a llamarla como la fuerza paralela a mi eje de rotación, y otra parte sería como esta perpendicular, que esto era como cuando hacemos la radial y la tangencial, ustedes pueden pensarlo así. Esta otra parte es como la fuerza perpendicular al R. ¿Cuál de esas dos fuerzas creen ustedes que es la que está favoreciendo la rotación? ¿La paralela o la perpendicular? ¿Perpendicular? La perpendicular, ¿cierto? La paralela está tratando como de estirar nuestro cuerpo en esa misma dirección del vector R, o como de zafarlo pues del eje de rotación, pero no lo quiere hacer rotar. Miren que la fuerza paralela va en la misma dirección del R. En cambio, la perpendicular, si ustedes pues hagan el ejercicio con su mano, pongan su mano recta y háganle una fuerza perpendicular en los dedos y pues se los van a torcer. No lo hagan muy duro, por favor, que ustedes son poderosos y se pueden hacer daño. Entonces, esta fuerza perpendicular es la fuerza que realmente va a tener un efecto de hacer rotar nuestro cuerpo. Y por eso en el torque uno no se puede quedar simplemente con la fuerza, sino que tiene que calcular esa componente perpendicular. Ahora bien, ¿ustedes qué creen? Si yo aplicara, por ejemplo, esa misma fuerza, pero en este punto, la misma fuerza perpendicular, ¿cuál de estas dos, dicen ustedes,
intuitivamente, ¿cuál de estas dos creen ustedes? La misma, esta es la misma magnitud. ¿Cuál de esas dos va a producir mayor efecto de rotación en mi cuerpo? ¿La que está más cerca o la que está más lejos del eje de rotación? ¿Más cerca? Más cerca, ¿sí? Si estás más cerca, volvamos acá. ¿Cuál de estos dos era el que como que hacía rotar más fácil todo? ¿El que tiene el palo más largo? ¿Qué creen? Habíamos dicho que el que tenía como un brazo más largo de aplicación nos permitía como hacer menos fuerza o con la misma fuerza hacerlo rotar más. Entonces realmente acá, y esto es normal porque es que las rotaciones no son intuitivas, aquí lo que resulta es que ese efecto de rotación es más largo entre más lejos esté yo de mi eje de rotación. Pensémoslo así, digamos que ustedes van a abrir una puerta. ¿Ustedes creen que si ustedes empujan con su dedo pulgar o con su dedo índice la puerta, ya está zafada, ya no está asegurada? Si ustedes la empujan muy cerca de las bisagras o la empujan con la misma fuerza, casi en el borde de la puerta, ¿cuál de las dos va a hacer que rote más fácil la puerta? Con la misma fuerza, con el mismo dedo. Empujándola desde muy cerca del centro pues, de las bisagras o empujándola más bien. Si quieren, vayan y hagan el experimento. 30 segundos, vayan y lo mueven. Cojan una puerta, traten de moverla con el dedo índice, empujándola desde un punto que esté muy cerca de las bisagras y traten de hacer la misma fuerza y empujar la puerta, pero desde un punto que esté muy cerca más bien del borde de la puerta. A ver con cuál de las dos se mueve más fácil. Vayan y háganlo, por favor. Un minuto. Desde el punto más lejano. Sí, ya lo voy a hacer yo también para no estarlos mandando a hacer las cosas, pero sí, nos tiene que dar que ese es el punto más lejano. Si están cerca de una puerta, listo, entonces, ¿sí les dio desde el punto más lejano? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿cierto? Es mucho más fácil desde el punto más lejano. Entonces, ese efecto de la fuerza para hacer rotar, que lo llamamos el torque, pues tiene que de alguna manera depender de la distancia. Entre más distancia es más grande, pero además tiene que ir con una fuerza perpendicular. Porque la fuerza, si ustedes jalan la puerta o la empujan hacia las bisagras, pues eso no va a rotar. Lo único que la va a hacer rotar es esa fuerza perpendicular al eje, a ese brazo de aplicación. Entonces, acá, si ustedes quisieran sacar esta componente perpendicular, ¿ustedes qué utilizarían? ¿El seno o el coseno? Siendo el lado opuesto. El seno, ¿cierto? Entonces, este será por seno de phi. Listo. Entonces, esto, cuando uno hace los experimentos, esto se encuentra que así es, que el torque es R por F por el seno del ángulo entre las dos, entre el brazo y la fuerza. Y esto implica, pues, que no es tan sencillo, o sea, que dependiendo de la forma y del punto de aplicación, el torque va a cambiar. De nuevo, ya, qué pena con ustedes, es que la niña se levantó gritando, pero ya. Bueno, entonces, eso es el torque. El torque, digamos, es un vector cuya magnitud la podemos calcular de esta manera y esa magnitud nos está diciendo, pues, el efecto, digamos, de rotación que va a tener nuestra fuerza. Entonces, aquí hay una cosa importante a recalcar y quiero, digamos, que quede claro como desde ahora, el torque siempre lo podemos escribir también, ustedes se lo pueden imaginar de cierta manera, como el brazo por la fuerza perpendicular a ese vector de brazo, o también como la fuerza por el R perpendicular a ese brazo. También se puede ver así dependiendo del problema. Poco a poco vamos a irlo viendo. Pero el hecho de tener este seno acá, pues este seno puede estar multiplicando a la F o también puede estar multiplicando al R, cualquiera de los dos. Y entonces lo que nos está haciendo es descomponer o el R en la dirección de F o el F en la dirección de R, no importa. Pero lo que importa es que tiene que haber una componente perpendicular entre ellos dos. Eso es lo importante. Si yo, por ejemplo, tengo aquí mi eje de rotación, tengo mi R acá y hago una fuerza en la misma dirección, pues esto no tiene componentes perpendiculares y eso no produce torque. Eso no haría rotar mi sistema. Tenemos que tener alguna componente perpendicular para que esto rote. Y la otra cosa es que como el torque es un vector, ¿cómo haría yo para escribirlo como vector? Entonces resulta que cuando yo veo que hay una cantidad que viene de vectores que se puede escribir de esta manera, donde phi es el ángulo entre R y F, eso me indica a mí que el torque se puede escribir como un producto cruz, como R cruz F.
Porque resulta precisamente que la norma de un producto cruz es R por F por el seno del ángulo entre ellos dos. Entonces el torque, si me lo piden vectorialmente, lo puedo escribir de esta manera. Este es el torque vectorial y esta es la magnitud de mi torque. Eso es lo que tenemos nosotros. ¿Quiénes de aquí no han calculado un producto cruz? Todavía. Levante. Hay una persona que no ha calculado un producto cruz. Listo. Entonces, el producto cruz, digamos que no vamos nosotros a ponernos a calcularlo mucho con determinantes y esas cosas, pero hay varias maneras de calcularlo. Yo lo que quiero primero es que quede claro una cosa antes, y es hacia dónde vamos a dar la dirección de este vector. ¿Cómo podríamos calcular esta dirección? ¿Y eso cómo se hace? El producto cruz tiene varias características. Una es que el vector que surge, el torque, es perpendicular tanto al R y también es perpendicular al F. ¿Listo? Es perpendicular a los dos. ¿Y cómo se hace? Entonces, esto se supone que se los deben enseñar a ustedes en álgebra. Y la idea de hacer un producto cruz es que ustedes ponen sus dedos en esta dirección. Yo creo que les voy a mandar unos videos para que lo practiquen. Y cierran o ponen la palma en esta otra dirección. Y el pulgar va a quedar apuntando hacia donde da el torque. Pero en este caso físico, por ejemplo, acá, ustedes también lo pueden ver de hacia dónde rotaría. ¿Hacia dónde rotaría este cuerpo si le hacemos esa fuerza así? ¿Va a rotar en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario, con esa fuerza que está ahí dibujada? Lo va a hacer con colores. ¿Rotaría en esta dirección o rotaría El en contrario, esta dirección? ¿En la morada o en la azul? morada. En la morada. ¿Listo? Entonces, para que a ustedes les quede más fácil, cierren sus 4 dedos de la mano derecha en dirección de la morada. ¿Y hacia dónde les queda el pulgar apuntado? Pues como hacia mí, profe. Hacia ustedes, saliendo de la hoja, ¿cierto? Entonces, muy bien, el torque, el vector de torque de este problema, el vector de torque estaría saliendo, eso lo pintamos así, como un circulito con un punto, como la punta de una flecha. Si estuviera entrando, lo pintaríamos así, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Entonces, en resumen, digamos, para que nos quedemos con la idea fundamental del torque, el torque es la propiedad que tienen las fuerzas de hacer rotar algo. Ese torque va a depender de la distancia respecto al eje de rotación que nosotros apliquemos la fuerza y va a depender del ángulo en el que apliquemos esa fuerza, porque no todas las fuerzas hacen rotar. Entonces, por eso aparece un seno ahí metido, porque eso nos está sacando esa componente perpendicular. Esa es como la primera parte que hay que tener en cuenta del torque. Aquí está la misma descomposición y pues simplemente quiero mostrarles en este momento una animación. Esperemos que se pueda ver bien acá. Esta animación es de un motor de combustión donde lo del torque es supremamente pues, fundamental para que funcione. Vamos a ver si lo carga por lo que estoy viendo un mobile acá. Entonces, no sé, miren, este es un motor de combustión, ustedes lo pueden ver acá. Y la idea pues de este motor es que, no sé si ustedes sabían, pero esos pistones, esto es lo de un carro, los pistones entonces, ¿por qué se mueven los pistones? Porque allá aparece una inyección de combustible, el combustible se comprime, luego una bujía en la mitad genera una chispa y la chispa hace explotar ese gas y ese gas hace que se expanda pues el gas en la cámara por la explosión y entonces se empuja el pistón hacia abajo. Y luego esos gases se expulsan por otro ducto, digamos, de evacuación y vuelve a empezar el ciclo. Entonces esto viene así desfasado, se van colocando dos y dos para ir simplemente, unos suben y otros bajan y entonces unos hacen la explosión y otros eliminan sus gases. Así funciona el motor de combustión. Entonces yo les puse este link en la página, pero lo que quiero es que ustedes vean que el elemento fundamental es el torque. Aquí lo que estamos buscando es este mecanismo. Yo sé que si yo cojo y pongo mi mano y empiezo a hacer girar esto con mi mano, pues la ruedita va a girar. Pero lo que uno quiere es que no sea una persona que está ahí dándole vueltas a eso, sino que esto sea mecánico. Entonces la primera forma mecánica que uno puede tener pues es un cañón, donde uno explota una bala de cañón y la lanza. Y entonces uno puede decir, bueno, si yo logro que esa bala haga este trabajo de la manivela, pues entonces me resuelve todo el problema, ¿cierto? Pero el problema es que si yo le lanzo
una bala, pues esa hace girar hasta acá y pues digamos ya, se me queda quieto mi motor, no hace mucho más. Entonces no es muy eficiente. Entonces lo que se hace es precisamente para que se empiece a girar, es empezar a diseñar un mecanismo como de acople para que cuando yo mueva eso azulito que tengo allá abajo, lo de arriba también empiece a subir y a bajar por la rotación. O sea, se genera esta pieza. O sea, que observen que por la rotación de la pieza azul, uno obtiene que se está moviendo ese pistón en la parte de arriba, que obviamente pues está alineado y está restringido por esa parte que ustedes ven ahí, que es una parte del motor. Entonces, lo que se está buscando es eso. Entonces, cuando explota el gas lo que hace es bajar esta parte. Miren que lo que está haciendo es ejercer un torque sobre la parte azul. Y esa parte azul, digamos que en principio va atada a una llanta. Bien, bueno, aquí después empiezan a mostrar diferentes, digamos, formas de nuestro motor. Ustedes pueden interactuar con esta página, es muy, muy buena. Ahí está el enlace para que lo vean. Pero lo que voy yo lo que quiero decir hasta el final para que ustedes vean entonces cómo es que funciona la cosa. Tiene unas animaciones buenísimas para entender los motores. A ver qué se me hizo después de todo este diseño. Aquí está cómo se tapa el motor, cómo se ponen las válvulas de extraer, cómo se ponen las bujías. Para entender cómo funciona una bujía no necesita magnet. Y acá entonces hay unas gráficas que son las últimas que quería mostrarles a ustedes de cómo es que la velocidad, bueno, aquí hay una potencia, esto es de energía, pero hay unas grafiquitas de cómo es que aparece, digamos, la variación cíclica en estos motores respecto a la rotación. Esto no rota de manera, digamos, aquí está. Ustedes pueden ver que eso es un ciclo y aquí uno puede calcular qué es lo que está sucediendo cuando está explotando, cuando está sacando los gases, y eso es lo que le llama, digamos, en algunos carros el torque. El torque es básicamente qué tanto yo puedo hacer rotar las cosas a partir de ese ciclo de explosión. Aquí está nuestro torque I por alfa, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y entonces con ese torque uno puede ir mirando precisamente cómo es que se comporta nuestro motor. Y los motores se diferencian en estas curvas, en cómo es que ejercen ese torque cuando se explota. Y eso es todo un problema importante porque la forma de explotar de estos gases pues va a ser diferente dependiendo del combustible que yo tenga, del tipo de motor. Incluso hay motores que ya no utilizan bujías, sino que utilizan un láser y ese láser lo que hace es encender como toda esa mezcla de gas de forma mucho más eficiente, mucho más uniforme y lo que hace eso es entonces que se expanda de una mejor manera, dure más el motor y sea mucho mejor la evolución de nuestro motor. Entonces al final pues eso se acopla simplemente a una transmisión y con eso pues uno tiene ya un motor que está haciendo girar cosas. Entonces jueguen con esta paginita para que ustedes vean cómo funciona un motor, pero en principio también para que vean una aplicación muy sencilla de qué es un torque. ¿Listo? Gracias por su atención, perdón porque me pasé por unos minutos. Nos vemos en la próxima clase.